Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Guillermo Arduino, hoy por Fernando del Rincón. El tema de esta noche, en conclusiones, seguro va a traer repercusiones, dado el momento que se vive en Venezuela con el juicio al que será sometido el dirigente opositor Leopoldo López. Se lo presentamos así. Buenas noches, Venezuela. Les habla Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Hoy le estoy hablando desde mi clandestinidad. Carlos Vecchio, la hora de hablar, rompe el silencio para formular denuncias. Comentarios a través de Twitter usando nuestro hashtag para el show de hoy a #ConcluVecchio y también #conclusiones. No se olviden de seguir a Fernando del Rincón, hacer comentarios @FDelRinconCNN o a mí @ArduinoCNN. El mes de febrero fue decisivo en la vida de todos los venezolanos, sin duda. Una ola de manifestaciones que dejó al menos 3 muertos y 66 heridos, según cifras oficiales. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que enfrentaba la primera gran crisis social de su mandato, y varios líderes opositores que habían llamado a que el pueblo saliera a marchar, fueron acusados de instigación a hechos de violencia que se desprendieron de las protestas. Como hemos mostrado en CNN repetidamente, uno de los dirigentes encarcelados que ha sido noticia particularmente esta semana es el dirigente opositor Leopoldo López, pero a otro dirigente opositor también que enfrentó una orden de aprehensión por cargos de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación ilícita, los mismos cargos por los que López hace más de 100 días está encarcelado. Le hablamos de Carlos Vecchio, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular y una de las personas señaladas por el gobierno junto a Leopoldo López. 5 días después de esas marchas, como reportáramos en conclusiones, la sede de Voluntad Popular fue allanada sin órdenes visibles, según nos habían relatado miembros que se encontraban en el lugar ese día. El allanamiento lo realizaron agentes de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela con el fin de arrestar a Carlos Vecchio, quien esa misma noche estuvo con nosotros en conclusiones. Más temprano, en conferencia de prensa, Vecchio había hecho referencia a las acusaciones del gobierno. De manera que nosotros vemos que estos hechos de violencia que se generaron posterior a la retirada de la marcha fueron provocados por el gobierno nacional, y esto forma parte de un plan orquestado del gobierno nacional para frenar las protestas, para sembrar miedo y sobre todo para criminalizar a quienes hoy convocamos esta protesta, y principalmente en este caso a Leopoldo López, como lo han dicho varios voceros del gobierno. Quien tiene el control, la responsabilidad del control de las armas es el gobierno. Quien tiene el control para resguardar la vida de los manifestantes es el gobierno. De manera que el responsable de estos muertos es el gobierno. Y quien debe estar preso es el gobierno y los funcionarios que tenían la custodia de esas marchas. Vecchio se mantuvo firme en resaltar la responsabilidad del gobierno de los hechos que él, entre otros, fueron acusados. Desde ese entonces, Carlos Vecchio vive en la clandestinidad. ¿Qué opina ya a casi 4 meses de los hechos que llevaron a su compañero Leopoldo López a la cárcel y su propio destino fuera de los límites geográficos de Venezuela? Se lo preguntamos directamente a él. Carlos, bienvenido, y primero, gracias por estar en conclusiones con nosotros. La otra pregunta que tengo para hacerte obligatoriamente es que de estos 100 días que estamos hablando en la clandestinidad, ¿dónde estás y cómo saliste del país? Muy buenas noches, Guillermo, y gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Como tú muy bien lo dices, son más de 100 días en la clandestinidad. Ahora nos encontramos en este momento en Nueva York, donde hoy acudimos a la sede del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, acá, para denunciar el atropello contra los derechos humanos que ha existido en Venezuela en los últimos años y particularmente en los últimos 3 meses. Hemos expuesto formalmente esta denuncia de más de 3.000 detenciones, 2.000 casos que se les abrieron causa sin ninguna justificación legal, donde hemos denunciado torturas, donde hemos denunciado la persecución a dirigentes políticos, alcaldes que han sido destituidos y también personas que han sido asesinadas. Hemos planteado que el golpe que se está dando en Venezuela es contra los derechos humanos, y hoy lo hemos venido a plantear aquí en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU,
para levantar la voz de esa persecución que existe en Venezuela. Contra quienes pensamos distinto, Guillermo. Simplemente por pensar distinto, ahí existe la represión del Estado. Y esa represión no ha parado desde el 12 de febrero, por el contrario, se han intensificado. Y por eso nosotros hemos asumido esta nueva etapa, donde consideramos, por decisión del Comité Político de Voluntad Popular, que soy más útil en esta nueva etapa de denunciar en las distintas instancias de derechos humanos en el mundo y en distintos países, particularmente en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en Venezuela. Si bien, Guillermo, esto es un problema de los venezolanos, lo vamos a resolver los venezolanos, es importante que la comunidad internacional entienda el atropello que hay hoy en día en Venezuela con relación a los derechos humanos y, por supuesto, no poder obviar Latinoamérica, que el destino de la democracia se juega hoy en Latinoamérica. Y eso tiene que despertar la voluntad de todos los demócratas del mundo de defender y proteger los derechos humanos en Venezuela, que hoy, Guillermo, se violan abiertamente y que hoy se atropella. Y por supuesto, también tuvimos que exponer el caso particular de nuestra organización Voluntad Popular, quien ha sido reprimida constantemente en Venezuela por parte del régimen. Estoy pensando en dos instancias. Primero, se da el día 17 el allanamiento a las oficinas en los que las autoridades no lograron detenerte. Y al día siguiente viene la entrega de Leopoldo López a las autoridades porque se lo requiere, que difiere de tu situación porque tu opción fue en ese momento que no te capturaran y después escapar. Ese paralelismo me parece que lo debemos tratar durante este programa para ver cuáles son los pros y los contras de la situación. ¿Me puedes decir cómo fue que lograste salir de los límites geográficos de Venezuela? Mira, es importante el planteamiento que nos has hecho. Fíjate que la orden de detención inicialmente estaba contra Leopoldo. Indudablemente que uno evalúa todos los escenarios y era uno de los escenarios que nosotros ya estábamos manejando. Luego, la orden de captura hacia mi persona, como tú muy bien lo dices, ocurrió el 17 de febrero, un día antes de que Leopoldo ya había anunciado que iba a aparecer públicamente. Y es Leopoldo López, el propio 18 de febrero, quien me avisa desde el tribunal que acaba de ver la orden que no se había vista, porque como tú muy bien lo dices, cuando se dio el allanamiento 3 veces, 3 asaltos, yo no lo llamo, Guillermo, allanamientos, fueron asaltos con armas largas, sin nunca presentar ni una orden de allanamiento, ni una orden de detención contra mi persona, que llegaron allí donde tomamos la decisión, cuando Leopoldo luego nos informa esto, el 18, de resguardarnos, porque teníamos que ahora evaluar frente a este nuevo escenario que ya lo habíamos previsto, no tan pronto, pero de cómo manejarnos en los próximos meses y, por supuesto, el desarrollo de los acontecimientos. Y eso lleva a tomar las decisiones de dónde éramos más útiles, de dónde deberíamos estar. El partido requería en ese momento una coordinación, requería una alineación inmediata con quienes estábamos allí, lo que me permitió a mí realizar reuniones y tener un contacto mucho más directo con nuestra organización y particularmente con el comité político de nuestra organización e ir evaluando los acontecimientos y, por supuesto, en esta etapa, luego que vimos el juicio de ayer de Leopoldo López, entra una nueva etapa donde cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar dónde somos más útiles y el partido considera que en este momento, en mi condición de perseguido político, de haber también sido perseguido por este gobierno, de levantar la voz por quienes hoy siguen atropellando en Venezuela, por la violación continua que permanece en Venezuela contra los estudiantes y contra tantos venezolanos, bueno, que nosotros seamos aquí una voz y que nos da esa credibilidad de también ser unos perseguidos. Y te digo algo también, Guillermo, esta lucha la vamos a seguir dando y una vez que culminemos nuestra etapa, nuevamente regresaremos a Venezuela y haremos todo lo posible para estar lo más pronto en nuestro país. Antes de ir a la pausa, me pregunto si en algún momento evaluaste, ahora que estás mencionando esta comunicación con Leopoldo y esta política de acción a partir de las circunstancias que vivían con el asalto, allanamiento y la orden de captura, ¿tu exposición de alguna forma es menor que la de Leopoldo? Teniendo en cuenta un preso, entre comillas, político, esa exposición, esa marca con la que cuenta su nombre, le da un poco más de integridad física que a una persona que se encuentra con menos publicidad en los medios de comunicación. ¿Eso se tuvo en cuenta? Sin duda tú tomas en cuenta muchos elementos, ¿no? Indudablemente la figura de Leopoldo es una figura
nacional muy importante, es uno de los principales líderes de la oposición en Venezuela, así lo han demostrado los últimos eventos, internacionalmente también. Indudablemente que la posición mía no es la misma de Leopoldo y el costo político pues, de tener a Leopoldo López es mucho más complicado para el gobierno, que no es el caso mío en particular, pero lo relevante acá es que toda la dirección política de nuestra organización consideró que lo más prudente y lo más importante es que cada quien esté en el rol donde es más útil, y se consideró que yo soy más útil en este momento para denunciar a nivel internacional los atropellos que continúan existiendo contra los derechos humanos en Venezuela y levantar esa voz en las distintas instancias internacionales y organismos de defensa de derechos humanos y en los distintos países de la región. Así que eso es lo que vamos a hacer y por eso pues parte de ese compromiso pues que estamos asumiendo, y te lo digo con franqueza, no es fácil porque es una lucha entre la emoción y la razón, pero tenemos que entender también el rol que nos toca jugar y la misión que nos hemos encomendado en esta etapa, y por supuesto en este planteamiento que hicimos acá en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Dejamos muy claro la persecución que existe con los estudiantes, los venezolanos, y también hablamos sobre el caso de Leopoldo López, de cómo ha sido detenido injustamente, donde no existen pruebas. Esos hechos que tú colocabas allí, Guillermo, del 12 de febrero, que culminó y terminó la marcha, hoy, eso que el audio que ustedes colocan, que yo mencionaba en esa rueda de prensa, que si bien era en caliente, nos dieron la razón, porque quienes provocaron la muerte de las 2 personas que murieron, de las 3 personas que murieron ese día, fueron funcionarios del SEBIN, del Servicio de Inteligencia del Gobierno. Es decir, que el gobierno era el responsable y provocó y generó los hechos del 12 de febrero y no Leopoldo López. Tan es así que en la larga audiencia que hubo, Guillermo, perdón, Carlos, no se le logró probar nada a Leopoldo. Tengo que ir a la pausa, estamos escuchando la música, me quedo con la lucha entre la emoción y la razón. Vamos a hablar de la denuncia también, pero marcamos una pausa. Ya regresamos con el invitado de hoy, que es Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en Venezuela. Y como les recordamos, todas las noches pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, es facebook.com/conclusionescnn. Nos pueden escribir @ArduinoCNN en Twitter con el hashtag #ConcluVecchio, nuestro invitado. Y también a Fernando del Rincón no le pueden escribir @FDelRinconCNN, que siempre lee los mensajes. Quien tiene el control para resguardar la vida de los manifestantes es el gobierno. De manera que el responsable de estos muertos es el gobierno. Y quien debe estar preso es el gobierno y los funcionarios que tenían la custodia de esa marcha. De regreso con el invitado de hoy, Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en Venezuela, desde nuestros estudios en Nueva York. Carlos, debo preguntarte una vez más, ¿podés revelarnos cómo saliste de Venezuela o no? No puedo revelarlo, sin duda, Guillermo, por cuestiones de seguridad. Mira, nosotros, todos los venezolanos, hemos estado sometidos en los últimos meses a una presión increíble. Estando yo pues en la clandestinidad estos últimos 3 meses, el acoso fue constante, mensajes pues de ya sabemos dónde estás, te vamos a matar, te vamos a disparar. Llegaron a la residencia donde los vigilantes del edificio, que forman parte del edificio, fueron golpeados. Cosas que no había dicho ¿Aquí antes, en Nueva York, sometidos a una constante persecución y acoso. Pero yo creo que lo más importante, Guillermo, es que levantemos la voz sobre los quienes hoy están detenidos, que siguen sufriendo. El caso, por ejemplo, de Marcos y de Cristian, que estuvieron con Leopoldo en la audiencia, unos muchachos jóvenes quienes han sido torturados y que hoy están injustamente presos. Sobre ellos quiero levantar la voz. Sobre Marvina, que fue golpeada con un casco. Sobre ellos quiero levantar la voz. Sobre Geraldine, a quienes le dispararon con perdigones en el rostro y perdió la vida. Sobre ellos quiero hablar, sobre a quienes hoy todavía persiguen, sobre a quienes hoy todavía torturan. Esa es la voz que venimos a levantar en este momento, para decirle al mundo que en Venezuela no hay un golpe de Estado, lo que hay es un golpe a los derechos humanos en Venezuela. Y nosotros queremos ser la voz de esos venezolanos que hoy siguen sufriendo y que siguen reprimiendo, y que ha sido una política del régimen de Nicolás Maduro de sembrar miedo, terror y sobre todo que ha sido utilizada para perseguir a quien piensa distinto, porque esa persecución es con los estudiantes, la vemos claramente contra Leopoldo López, la vemos claramente contra alcaldes que fueron destituidos y hoy están en prisión, contra María Corina y con tantos venezolanos que pensamos distinto.
Carlos, y para eso requiere pues una gran articulación internacional que permita conocer claramente de la voz de un perseguido político lo que está ocurriendo en nuestro país. en cuanto, vos recién decías imprimir miedo, ¿no? Un poco con una fachada de nacionalismo. Se puede amedrentar a la población, pero las marchas de estudiantes son comunes en muchos países del mundo, Chile, por ejemplo, Argentina también, y no llegan al nivel que llegamos acá. Cuando pensamos en este movimiento que se ha generado, ¿has notado que ese miedo surte efecto o no? Porque en los medios de comunicación vemos todo lo contrario, están presentes y desafiantes. Mira, es lo que busca el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, sembrar miedo. ¿Para qué, Guillermo? Para paralizarnos. Y el mensaje es claro, si los estudiantes protestan, hay que estar presos. Ahí meto preso a Marcos y a Cristian, que son estudiantes, y lo que es peor, y lo que habla de quienes hoy nos gobiernan, que mandan a estos estudiantes a cárceles con presos comunes, cárceles que como todos sabemos, Guillermo, son prácticamente unas instituciones que lo que están produciendo son asesinatos y muertes dentro de esas cárceles. Y lo hacen para sembrar ese miedo, lo hacen contra los dirigentes políticos, lo hacen con los alcaldes, para que todos nos paralicemos. Y eso no va a parar un pueblo. Nosotros sentimos que el espíritu de cambio está allí, está en la calle, está en la gente, de un gobierno que no le ha dado respuesta a los principales problemas de los venezolanos, Guillermo. Y hoy tenemos la mayor inflación del mundo, no se encuentran los productos básicos. Vemos cómo aumentó la pobreza en el último año y los más golpeados son los más humildes. Así que nosotros estamos acompañando esa lucha para levantar la voz de los que siguen sufriendo en Venezuela. Carlos, no quiero cerrar la entrevista sin hablar de las denuncias de hoy. Como político, porque eso sos, educado en Estados Unidos también, en temas de gobierno, en temas sociales, ¿qué percepción tuviste en cuanto a la recepción de las denuncias? Bueno, están muy informados de la situación en Venezuela y saben la gravedad de lo que hay en Venezuela. Nosotros expusimos los casos, como te decía, sobre las detenciones, los casos injustos. Levantamos mucho la voz sobre el caso de Leopoldo López porque ha sido una persona que está siendo perseguida por sus ideas, donde en esta audiencia que se le montó no se le logró demostrar nada, y sobre las condiciones de su reclusión. Hablamos sobre las torturas y también hablamos sobre la persecución que tienen contra nuestro partido. Englobamos todo este gran problema que existe en Venezuela de los perseguidos políticos. Y hemos solicitado dos cosas en la reunión que sostuvimos el día de hoy. Una, yo le dije a la oficina del alto comisionado, no me crean lo que le estoy diciendo, les hago un planteamiento, les pido que visiten a Venezuela, que una comisión del alto comisionado de la ONU visite a Venezuela para que pueda constatar allí en nuestro país lo que nosotros estamos denunciando en este momento. El segundo planteamiento que hemos hecho a esta oficina del alto comisionado es su intermediación para que la Cruz Roja Internacional pueda visitar a Venezuela y constatar la condición que tienen hoy los presos políticos en Venezuela, de cómo están siendo tratados y las denuncias de tortura que nosotros hemos recibido. Ahí hay dos planteamientos que nosotros hemos hecho, vamos a hacerle un seguimiento para que eso efectivamente se materialice. Indudablemente que aquí el régimen de Nicolás Maduro ha puesto una piedra, no quiere que visite una comisión de derechos humanos Venezuela. Bueno, ahí es donde está el reto, a ver quién dice la verdad y quién habla con la mentira. Nosotros hemos venido aquí a exponer nuestra verdad, a hablar sobre esos venezolanos que hoy siguen atropellando y lo vamos a seguir haciendo hasta que lo logremos. Así que ese es el planteamiento, Guillermo, que hemos hecho para que la comunidad internacional y en este caso la ONU, la Oficina de los Derechos Humanos, como les dije, yo le planteaba que había que actuar preventivamente, no esperar que las cosas siguieran peor, sino que actuar preventivamente para que los venezolanos podamos encontrar un tránsito pacífico hacia la democracia. Vamos a marcar una pausa más, todavía no lo vamos a dejar ir a Carlos, ya regresamos con Carlos Vecchio desde Nueva York, no se vayan. En conclusiones, estoy de regreso con el invitado de hoy, Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular de Venezuela desde nuestros estudios en Nueva York. Bueno, vamos a cerrar el programa, Carlos, y quiero apelar a tu pedigré como político, como hombre público. ¿Qué es lo que crees vos que va a suceder en la posición que estamos hoy
en los meses venideros? Mira, por mucho que el régimen de Nicolás Maduro trate de sembrar miedo en los venezolanos, nada va a parar el cambio en Venezuela. Ya el cambio se está dando en Venezuela y es solo de tiempo. Como nos dijo el Papa Francisco cuando se reunió con Lilian y le transmitió ese mensaje a Leopoldo, fortaleza. Y como también nos dijo Leopoldo ese 18 de febrero, el que se cansa pierde. Estoy convencido que el cambio en Venezuela está allí. Esos venezolanos que sueñan con una mejor Venezuela, en esa misma que soñamos nosotros, está allí. Nosotros merecemos una mejor Venezuela y esa es la Venezuela que nosotros vamos a construir. Nadie, Guillermo, nadie va a poder parar ese cambio. Venezuela vale la pena y por eso cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, tiene que contribuir para que ese cambio llegue lo más rápido posible, de manera pacífica y democrática, tal y como lo hemos planteado nosotros desde Voluntad Popular. Y esas palabras están dirigidas, me imagino, no solo a la oposición venezolana, sino a aquellos chavistas o maduristas que pueden sentir adentro que hay algo que no va con el sueño que ellos tienen de su Venezuela, ¿no? Sin duda, quienes hoy están gobernando a Venezuela ya no defienden los intereses de esa base genuina chavista que tiene un sueño de país también. Este grupito, el madurismo que está allí, solo está defendiendo sus intereses y sus privilegios. Y este pueblo que sufre, que es de la oposición y del oficialismo, les pega la inflación, la inseguridad y sobre todo esas ganas de querer superarse. Así que nosotros estamos con esos venezolanos, con los que sufren. Esta es una lucha de ese pueblo que está sufriendo contra una cúpula corrupta que hoy se aprovecha del poder. Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular de Venezuela, desde nuestros estudios en Nueva York. Buenas noches, gracias por tu tiempo y esperamos que nos visites nuevamente. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta oportunidad y muy buenas noches. Como usted sabe, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches.